Marcos Rey deu hoxe o seu primeiro paso como concelleiro de Benestar Animal de Pontevedra. O edil socialista decidiu visitar estas instalacións para coñecer todas as demandas que ten actualmente a protectora aos palleiros. A súa presidenta, Gloria Cubas, e a vicepresidenta, Betty Suárez, foron as encargadas de trasladarlle as peticións máis urxentes. Las demandas que tenemos es principalmente que nos arreglen el tejado, es lo primordial. Después que se contrate a una empresa de ratización, que la estamos pagando nosotros, porque culpa de tener todo eso sin desbrozar, nos están entrando las ratas, con la consecuencia que se comen el pienso, entran en donde el pienso y ese pienso hay que tirarlo, con la consecuencia de que es otro gasto más. Tenemos unas fisuras en el techo de quirófano, muy cercanas a lo que es la lámpara del alumbrado de la mesa de quirófano, y estamos viendo que, que esa filtración de humedad está poniendo en peligro y en cualquier momento eso se nos viene abajo porque es de escayola, ¿no? El tejado en su momento no se hizo de nuevo, como toda la obra, es un tejado que se ha ido parchando y a consecuencia del tiempo y de la inclemencia también del clima, pues ha ido provocando una serie de desperfectos que estamos padeciendo. A renovación da cuberta é unha necesidade perentoria para esta protectora e por iso o Concello está a traballar xa no deseño da actuación. O tema da cuberta, hai un proxecto aí que temos a andar en torno de 16, 18.000 euros que temos que ver de arranxar cos servicios técnicos e demais, pero en principio a idea do Concello é reparar. A crise da COVID afectou tamén directamente a esta protectora. O refuxio paralizou as adopcións durante os meses de confinamento, pero os abandonos non pararon de crecer. El ingreso de perros de abandono sigue siendo el mismo, generan los mismos gastos, solo que nosotros no tenemos el mismo aporte de entrada de dinero y eso conlleva a tener un grave problema dentro de la protectora, donde mayormente se vive pues de una subvención pobre, vamos a decirlo todo, y a unas entradas de los voluntarios de los que estamos súper orgullosos y han hecho lo que han podido, pero esta situación le afecta a todo el mundo. Y nosotros lo estamos padeciendo, lógicamente. Co obxectivo de seguir dando resposta ás demandas desta protectora, o edil de Benestar Animal volverá a reunirse nos vindeiros días coa directiva dos palleiros. Nese encontro tratarase de chegar a un acordo sobre a renovación do convenio entre este colectivo e o propio Concello.